Una cosa importante, ¿quién se acuerda y tiene por ahí la imagen donde el apóstol Borges les envió del módulo de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que estamos viendo? ¿Qué vamos a iniciar? ¿Qué módulo se inicia hoy? ¿Qué materia se inicia hoy? Bien, y de los que están Avivamiento. virtuales, ¿quién me puede decir qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué iniciamos hoy? ¿Qué materia iniciamos? ¿Quién sabe qué materia vamos a ver? Esa imagen se compartió en el grupo. Mm, ¿No saben los que están en modo virtual qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué iniciamos? Bueno, yo no vi el grupo, perdóname, buenos días, pero escuché que era avivamiento. Bien, estás en lo correcto. Vamos a ver avivamiento. Hoy yo no voy a utilizar diapositivas, sino que vamos a aprender gráficamente, vamos a aprender como niños, vamos a aprender gráficamente y vamos a utilizar dos cositas, gráficamente y palabra. Amén. Y quiero iniciar esta clase en esta mañana haciendo unas preguntas. Y las vamos a responder unas personitas acá y unas personitas muy ordenadamente en el modo virtual. Amén. Bien, la primera de estas preguntas que quiero hacerles es, como ya sabemos que es la materia, entonces quiero preguntarles, ¿cómo considera usted que es o debería ser una iglesia avivada? Vamos a iniciar con las personitas de modo virtual. Las personitas de modo virtual. ¿Quién va a responder primero? Bendiciones, pues una Hermano iglesia que Néstor. se preocupa por la salvación de las gentes perdidas, una iglesia que tiene misericordia y una iglesia que busca mucho a Dios en oración y en ayuno. Pero eso cómo se consigue. Pues buscando la palabra y poniendo en práctica, obedeciendo a Dios. Por favor, toma apunte de esa respuesta y tenlo ahí a un ladito. Ahorita vamos a mirar algo respecto a esas cositas. Segundo, otra personita. Segunda persona. ¿Quién me puede decir cómo considera usted que es una iglesia avivada? ¿Cómo es? Gracias. ¿Cómo debería Bueno, ser? La hermana Janet, sí, cuéntame. Ginette, guiada por el Espíritu Santo de Dios bajo la palabra que está escrita, tal, bajo la palabra. Acabas de mencionar a alguien muy importante en el avivamiento, el Espíritu Santo. Tenlo ahí presente y me haces un favor y vamos ahora a pasar a dos personitas acá en lo presencial. El hermano, cuéntame. Una iglesia activa, pero activa en qué? Si eh, tú me dices que una iglesia activa y te voy a decir algo. En este momento la iglesia está activa, se está moviendo. Yo veo que hay eventos, hay conciertos donde se ministra palabra, situaciones. Ahí estamos activos. Se limitan a... Bueno, voy a hacer una intervención respecto a eso. Te voy a hacer una intervención respecto a eso. La iglesia primitiva no hacían los eventos que se hacen actualmente y la iglesia primitiva era una iglesia donde no se hacían esos eventos, pero era una iglesia avivada. Era una iglesia, y hoy en día no está el Espíritu Santo, pero la iglesia primitiva era una iglesia avivada, sin eventos, y solamente había una persona designada por el Señor para pararse en el altar. Y que hacía únicamente lo que su merced me comenta, ministrar palabra, y el resto de las personas se limitaban a aprender palabra, a escuchar palabra y a conocer a Dios a través de su palabra. Y, no, y era una iglesia avivada. ¿Mm? Mi hermanita.
carne y hueso. Ya, mi hermana, ahí está el micrófono. Perdón los hermanos que están en modo virtual, es que no teníamos el otro micrófono. Ahora sí, mi hermanita, pues acércate al micrófono y... ¿Está apagado? Dame un segundo, creo que está apagada la caja que recepciona la... Toca prenderlos todos, mi hermanita, porque... A ver, habla. Dios les bendiga. Avivamiento es donde desea libertad el Espíritu Santo divino de Dios. El Espíritu Santo es el que ministra, es el que dirige. El Espíritu Santo es el que llena, toca, instruye. El Espíritu Santo divino de Dios es el que está ahí motivando. Avivamiento es cuando da la libertad al Espíritu Santo divino de Dios, pero desafortunadamente en estos tiempos el hombre es el que limita al Espíritu Santo. Hay horarios para todo, bendito sea mi Señor y Dios, y hay veces donde el Espíritu Santo quieren es que le alaben y que le adoren, que las alabanzas fluyan más, las adoraciones fluyan más, bendito sea mi Señor y Dios, pero en estos tiempos no dejan libertad al Espíritu Santo. Entonces donde hay avivamiento es donde está el Espíritu Santo divino de Dios fluyendo. Bien, su merced acaba de decir algo importante, o sea que nosotros mismos limitamos el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo limitamos? Si se supone que estamos viniendo a escuchar palabra, estamos haciendo, se supone que todo lo que hacemos en una congregación, llámese como se llame, lo estamos, la denominación que sea, lo estamos haciendo para que se mueva Él. Nos paramos en un altar a cantar alabanzas mencionando su nombre, su precioso nombre, para que Él se mueva y le decimos, Señor, muévete. Y se supone que lo estamos ministrando, o sea, llamándolo para que se mueva. Entonces, si lo estamos, se supone que le estamos autorizando para que se mueva, ¿cómo lo estamos cohibiendo entonces? ¿De qué manera estamos cohibiendo al Espíritu de Dios para que Él se mueva y nos avive? ¿De qué manera? Pastor, Dime, pastor. Sí, señor, lo escucho, lo escuchamos. el avivamiento nace por el Espíritu Santo, pero cuando trae avivamiento en el corazón de una persona. Pero Si por la eso le persona digo, no le da espacio pero, para pastor, que él se mueva, pastor, si ella no se aviva con el Espíritu Santo, no puede venir un avivamiento. pero por eso si el avivamiento es el movimiento del Espíritu Santo y nosotros mismos lo estamos cohibiendo, aunque hagamos eventos para que Él se mueva, ¿de qué manera lo estamos cohibiendo y estamos impidiendo que venga ese avivamiento? Yo he escuchado desde hace años, yo llevo ya bastantes años en el conocimiento de Él, y desde que le conozco he escuchado a muchos ministros del Señor orando y diciendo, antes de la segunda venida del Señor va a venir un gran avivamiento. Y se la pasan orando y ministrando, Señor, muévete, que venga ese gran avivamiento que estamos esperando. ¿Por qué lo hemos cohibido? ¿De qué manera lo cohibimos? Si la iglesia, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el siguiente escenario. Si la iglesia primitiva, y hay personas que se limitan al nuevo pacto. Quiero que empecemos a dimensionar las palabras del Señor con los términos reales que son. Primero, un testamento, ¿quién lo deja? Un muerto. ¿Nuestro Dios está muerto o está vivo? Entonces, realmente, ¿saben de dónde salió esa palabra testamento? Profesor. Esa palabra testamento la crearon los griegos cuando tradujeron la palabra, pero no es testamento. La palabra de Dios nos dice que es el pacto antiguo y el pacto renovado o nuevo pacto, que realmente no es nuevo porque nuestro Dios es un Dios hebreo, y en el hebreo no es, y los términos que Él nos entregó están muchos, la mayoría están en hebreo, y para los hebreos no existe nada nuevo, hay una renovación de lo que ya existe. Tú no compras un carro nuevo, tú renuevas el que ya tenías. Tú no compras una camisa, tú renuevas la que tienes. Bien, entonces, ¿qué hizo el Señor? Él ya hizo un pacto con su pueblo, y lo que hizo fue renovarlo. Lo renovó con
la persona del Señor Jesucristo. Amén. La segunda pregunta que quiero hacerles para que vayamos dimensionándonos es la siguiente. Sí. ¿Cómo que? Ya voy para allá. Es que estoy haciendo, digamos, la introducción para poder responder eso. ¿Listo? ¿Cómo lo cohibimos? De hecho, la clase de hoy se va a basar en responder esa pregunta. ¿Cómo cohibimos el Espíritu Santo para que se manifieste en ese avivamiento del cual oramos y nos la pasamos pidiendo en casi todas las congregaciones? ¿Listo? Esa pregunta es digamos, la base de esta clase hoy. ¿Listo? La segunda pregunta es, ¿cómo cree usted que podemos despertar ese avivamiento en la iglesia? Que ya básicamente esa pregunta la respondieron en la primera, ¿cierto? Pero la cuestión es, vamos a empezar a usar los términos que son, es antiguo pacto y nuevo pacto, o pacto renovado. ¿Listo? Ahora, vamos a plantear el siguiente escenario. Hasta cuando vino el Señor Jesucristo, lo único que estaba escrito era el antiguo pacto, ¿verdad? O sea, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Bien? Aún después del Señor Jesucristo haber ascendido, después de haber resucitado y haber ascendido, lo que llamamos la iglesia primitiva, que lo mencionó el hermano ahorita y le decía, era una iglesia avivada, pero aún no estaba escrito el nuevo pacto. Aún no estaba escrito, porque lo que conocemos como el nuevo pacto hoy en día, que lo tenemos nosotros escrito, se empezó a escribir mínimo 30 años en adelante después de que el Señor Jesucristo ascendió al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo era una iglesia avivada si no tenía esto? Supongamos que nunca se escribió el nuevo pacto. La iglesia, y de aquí en adelante quiero que comprendan lo siguiente: yo no voy a judaizar a nadie, simplemente voy a leer palabra, porque el centro de todo esto es la palabra, y la palabra es Dios. La palabra de Dios en el libro de Juan nos dice: en el inicio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra. Dios está aquí. ¿Quieres conocer a Dios? Hay que leer palabra. Entonces les voy a plantear el siguiente escenario. Supongamos que nunca se escribió el nuevo pacto. ¿Cómo tendríamos que vivir como vivió la iglesia primitiva? Y la iglesia primitiva, como ya lo mencioné, era una iglesia avivada y no tenía escrito el nuevo pacto. Entonces ellos, y si leemos el nuevo pacto, muchos de los libros, prácticamente todos, todo lo que dijeron los apóstoles y todo lo que escribieron ellos, lo escribieron haciendo referencia ¿a qué? Al antiguo pacto. Nos dice, porque escrito está, y Prun nos manda referencia directamente a algún libro, a algún profeta, a alguna parte del antiguo pacto. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Bien, ahora, cuando el Señor voy a plantear algo importante. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, les estaba explicando, cuando Él estaba aquí en persona, les dijo lo siguiente: ¿cómo creeréis a mis palabras si no crees lo que hablaron acerca de mí, lo que está escrito en la palabra, en la ley, en los profetas y en los salmos? Dividió la palabra en 3. Muchos ya tenemos conocimiento de cómo era la palabra antiguamente. Sabemos que los profetas y todos andaban con unos rollitos. La palabra estaba dividida en 3. Eran
tres rollos en la cual estaba dividido el antiguo pacto, que era la Torá, que es lo que conocemos hoy en día como el Pentateuco, que el nombre real es Torá, y Torá significa instrucción. ¿La instrucción de quién? De Dios para su pueblo. ¿Tú eres pueblo? ¿Ustedes que están ahí son pueblo? ¿Que están ahí en modo virtual son pueblo? O sea que esto es para ustedes. Ah, bueno. Luego dijo el Señor Jesucristo, dijo, lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito en los profetas y lo que está escrito en los salmos. Esas son las tres maneras, y Él dio la medida de las escrituras. Entonces siempre que en el nuevo pacto un apóstol o alguno de los que escribió las cartas en el nuevo pacto vamos a encontrar la palabra las escrituras, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? Pero es que la palabra, cuando decimos la palabra estamos hablando completo. Y les planteé el siguiente escenario. Supongamos que nunca se escribió el antiguo pacto. Tendríamos que seguir creyendo en las palabras del Señor Jesucristo, como hizo la iglesia primitiva, por un portavoz de que yo escuché que los apóstoles dijeron y los apóstoles me dijeron a mí, y yo les digo a ustedes y ustedes les dicen a sus congregaciones, y son un portavoz. Pero la única evidencia textual, física que teníamos de la instrucción de Dios era lo que ya estaba escrito, y Él dio la medida de la escritura. Entonces, ¿qué es la escritura? La Torá no, acabé de explicarlo hace unos minutos. Es el antiguo pacto desde Génesis hasta Malaquías, los tres rollos: la Torá, los profetas, que en hebreo se llaman Neivim, y los salmos, que en hebreo se llama Ketubim. ¿Listo? Entonces, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo vine a cumplir lo que está escrito acerca de mí, lo que escribió Moisés, lo que está escrito en los profetas y lo que está escrito en los salmos. Amén. Entonces, ¿cómo vivía la iglesia primitiva avivada? De la siguiente manera: cumpliendo Torá, cumpliendo la instrucción que Dios nos dio de vida, o sea, cumpliendo palabra. ¿Y qué es lo que hay hoy en la iglesia? Hay iglesias demasiado activas, haciendo demasiados eventos, pero lo único que no hay en la iglesia es el centro, y es su palabra. Hablamos de la palabra de Dios en un altar, a través de alabanzas, a través de muchos eventos, pero no, el centro no es Dios, porque el centro no es su palabra. Entonces, Dios es un caballero. La palabra de Dios a nosotros nos enseña de que, y nos dice que tenemos el ejemplo de que el Señor hizo libre a alguien, y dice que esa persona fue libre, pero el espíritu inmundo va, se da una vuelta, y cuando regresa ve la casa desocupada, y si la casa está desocupada, viene con 7 espíritus peores y los habita. Entonces, Dios es un caballero, y Dios no puede habitar donde tú no le permites habitar. Y aunque se nombre el nombre del Señor, Él no está habitando ahí. Es decir, en la casa de mi hermana, o en la casa de mi hermano, o en la casa de muchos, yo creo que se nombra el nombre de sus apóstoles o de sus pastores, incluso el mío o el de muchos otros hermanos, y aunque se nombre el nombre de cada uno de nosotros en sus casas, nosotros no habitamos ahí. Y entonces, aunque se nombre el nombre del Señor en muchas iglesias, Él no habita en ese lugar. Y si queremos ser una iglesia avivada, queremos ser personas avivadas en el Espíritu de Dios, tengo que decir las cosas como son, para que empecemos a buscarle en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Entonces,
lo primero que tenemos que hacer para que el Espíritu de Dios empiece a moverse hoy en día tenemos una ventaja y no la sabemos aprovechar, y es que en el antiguo pacto, antes de que viniera el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios posaba sobre unos cuantos y era sobre solo los que Él seleccionaba, y ni siquiera moraba adentro, sino sobre ellos. Hoy en día, cuando tú aceptas, decides ser cristiano y aceptas, haces la oración de fe y aceptas al Señor, le dices: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, entra, mora en mí. ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Realmente estás permitiendo que Él more dentro de ti? ¿Realmente Él es el que está reinando en ti? No lo creo, por eso no estás avivado. Porque si estuvieras avivado, me gustó mucho algo que ayer el apóstol David decía, y es algo que yo ya tenía para la clase de hoy, es lo siguiente: decimos amar a Dios, decimos que Él es nuestro Señor, pero cuando llueve cantamos alabanzas y adoraciones que dicen: Señor, no importa todo lo que cueste, voy a ir a buscarte. Ay, pero es que estoy cansado, yo hoy no voy a la iglesia. Ah, pero cuando estás trabajando, así estés cansado, tienes que levantarte e irte a trabajar porque te pagan, porque tienes una motivación. ¿A ti qué te motiva para venir a la congregación a buscar a Dios? Si no es el Espíritu Santo el que te mueve, si no es tu Señor el que te mueve, entonces tú no estás avivado, tú no lo amas. Perdónenme lo que les voy a decir, porque aquí hay pastores y muchos siervos, pero ¿realmente estás amando a Dios? Ay, no, yo no me paro hoy. No, que vaya el hermano y haga eso. Y la palabra de Dios a mí me enseña que lo que yo tengo doy. ¿Cómo pretendes que tu iglesia sea una iglesia avivada si nosotros mismos como pastores nos duelen los pies, las manos y la boca para ministrar a Dios, para ir a buscarle? Queremos una iglesia avivada, llena del Espíritu de Dios. Queremos que los hermanos se muevan a buscar a Dios, que vengan a las oraciones. Convocamos oraciones, pero si el pastor no viene, si el pastor es el que guía a un rebaño, ¿no dijo el Señor Jesucristo: ciegos guías de ciegos? ¿Estamos hoy en día en las mismas? Yo soy pastor porque simplemente porque soy el que dirige este lugar y ya. O soy pastor porque está guiando un rebaño a buscar a quién. ¿A quién lo estás guiando? ¿A quién lo estás guiando? La función del pastor es guiar a alguien a poner sus ojos, dice la palabra del Señor, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que quién es. Pero ¿cómo llegamos a Cristo? A través del Espíritu Amén. Santo. ¿Y cómo pretendemos que la gloria eterna del Padre se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, si nosotros no buscamos primero al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos conecte con el Padre y con el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo, dice la palabra, que es el intercesor para con nosotros, con el Padre? Entonces Él se manifieste en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que ocurría en el antiguo pacto, en la iglesia primitiva, y no tenían escrito el nuevo pacto, únicamente tenían el portavoz de lo que el Señor Jesucristo había dicho, únicamente tenían el antiguo pacto escrito, y ¿sabes qué es lo que hacían? Obedecer lo que está escrito. Nosotros decimos que por la fe vamos a ser salvos, y tenemos a un personaje importante que es Abraham, y conocemos a Abraham como el padre de la fe. Pero ¿sabemos qué es fe? Todo el mundo responde eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperas y qué es lo que no ves? Y si eso fue escrito en el nuevo pacto, ese versículo está en el nuevo pacto, en Efesios, ¿cierto? ¿Y por qué llaman a Abraham el padre de la fe y todavía no estaba escrito eso? ¿Quién me dice
uno de los que están allí virtual, ¿por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe, amados? ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Yo Abraham obedeció. Abraham no Obedecer. solamente creyó. Y todos dicen Obedecer. es que la fe es creer. Yo creo en Dios. Yo sé que aquí todos creen. El incrédulo, el que está en el mundo afuera, tú hablas con un católico y dice yo creo en Dios. ¿Y va a ser salvo? No. No, porque no obedece. Y si la palabra de Dios dice que yo voy a ser salvo por creer, entonces ¿por qué ellos no van a ser salvos si ellos creen? Pero no obedecen. ¿Y qué es lo que no obedecen? Su palabra, la instrucción La que Dios palabra del nos Señor. dio. La diferencia palabra de entre Dios. la palabra de Dios dice que los demonios tiemblan y creen delante de Dios. Inclusive les voy a decir algo, el diablo sí conoce a Dios, porque él sí lo ha visto de frente. Amén. Hermano, lo que pasa es que creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Entonces, cuando le creemos, le obedecemos. Pero todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero creerle a lo que dice su palabra es otra cosa. Y es allí que donde exactamente, hermana Erika, su merced acaba de decir algo importante. Y es que hay una gran diferencia y es la razón por la cual la iglesia hoy en día y muchos que dicen ser O creen por pastores conveniencia. que le sirven a Dios en diferentes áreas en la iglesia, decimos creer, ojo aquí, que lo que su merced decía, decimos creerle a Dios porque venimos a una iglesia pero realmente no lo hacemos. Le decimos creerle porque le hicimos una oración y porque estamos viniendo. Porque decimos creerle a Dios porque muchas veces predicamos porque Él nos usa. O porque hay una necesidad, pero no quieren vivir un proceso, no quieren pagar el precio. Entonces todo lo quieren porque sí, porque me llamaron, me dijeron me escogieron, procesos. pero Dios Exactamente, nos esos manda a son. vivir un proceso, a resistir, a persistir. Pero ¿sí? eso Y que su merced menciona, cada día creerle a Él bajo cualquier circunstancia que estemos pasando, en cualquier situación, en cualquier atmósfera que el Señor nos ponga, porque todo es una capacitación. eso que su merced menciona, hay algo importante. Y es que muchas veces a los que nos evangelizaron a nosotros y nosotros que evangelizamos a otros, o sea que les presentamos a Dios, les presentamos a un Dios bombero que venga y nos facilite y nos arregle la vida, cuando la palabra de Dios en ninguna parte dice eso. La palabra de Dios dice, y él mismo dijo, yo vine, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dios no viene a arreglarte la vida. Dios lo que viene es para que tu alma no se pierda. Pero la decisión de que tu alma se pierda o no se pierda la tomas tú mismo. Usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con avivamiento? Amén. Sencillo, porque es que cuando tú estás avivado, como decía el pastor, lo que a ti ¿qué es un avivamiento? Una motivación. Entonces, si tú no mueves, no inspiras al Espíritu de Dios a que se mueva dentro de ti, difícilmente va a haber ese avivamiento. Y tú inspiras al Espíritu de Dios, le concedes ese permiso cuando empiezas a obedecerle, cuando empiezas a conocer palabra. Ahora, la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Hay algo importante, este punto es esencial. En el libro de Hechos nos dice que, y es lo que conocemos muchos, que dicen que a partir de ahí empezó a moverse el Espíritu Santo. ¿De qué estoy hablando? Sí, los que están pensando ahí, sí, señores, del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que el Señor les dijo, no se muevan, no salgan de ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay unas palabras importantes. Vamos a buscarlo y por favor alguien me va a colaborar. Está en Hechos capítulo 1.
porque vamos a empezar a ver palabra para ver el por qué no estamos avivados. Alguien allá en modo virtual que me haga el favor y vamos a participar en la clase. Alguien que lo tenga ahí, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, en la parte donde dice: y recibiréis poder. Uno, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder. Perdón, cuando interrumpo un haya momentico. venido Vamos a sobre leer vosotros desde el, Espíritu Santo. vamos Y me a leer seréis desde el versículo 6. El versículo 6. Desde el versículo 6 hasta el... perdón, hay alguien, otra personita. La única que por favor tenga el micrófono abierto es la hermana Erika. Estaba leyendo el texto. ¿Listo? Ahora sí, por favor léelo, porfa. Desde el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Quiero que tengan presente la siguiente palabra y vamos a empezar a ver algo sumamente importante y hermoso. Tengan presente esa parte que el Señor les dice: y recibiréis poder. Y recibiréis poder. ¿Listo? Si el Espíritu Santo de Dios en este tiempo habita acá, está con nosotros, es el que nos conduce al Señor Jesucristo, ¿por qué no somos una iglesia avivada si el Espíritu de Dios ya está acá? Y Él les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si Él está aquí, ¿por qué no está ese poder? Bien, vamos a ver algo importante. ¿Conocemos este artefacto? ¿Cómo lo llamaste? Vamos a empezar a utilizar los nombres reales de las cosas como están escritas en la palabra. Esto cómo se, el móvil, los que están en Meet, ¿alguien sabe cómo se llama esto? El candelabro. ¿Alguien sabe el nombre real? Todo el mundo le dice candelero, candelabro. ¿Sabe el nombre que Dios le dio a esto? ¿Cómo se llama esto? La Torah. ¿Cómo? La menorá. Menorá. Excelente. La menorá. En hebreo se dice ha-menorá. Ha-menorá se escribe H-A menorá con H al final. Ha-menorá. H-A, o sea, y se lee ha como si fuera en inglés. Ha-menorá con H al final. Que representa los 7 espíritus de Dios. Uy, mi hermano, tenme eso ahí presente porque ya vamos para Que allá. representa Yo no los voy a 7 utilizar espíritus de hoy Dios. diapositivas porque vamos a aprender como niños, vamos a aprender gráficamente, vamos a utilizar esto, ¿listo? Esto
pastor Benjamín acaba de decir algo importante. Y es solamente uno de las muchas cosas que representa este artefacto. Este artefacto representa los 7 espíritus de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con el avivamiento? Todo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído en el Antiguo Pacto cómo funcionaba y para qué era esto en el templo? Esto es una representación, porque la real tenía una medida que era grandota. Vamos a buscarlo. Eso está, vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. ¿Quién me colabora? Ese lo va a leer alguien de acá. ¿Listo? Y otra personita va a leer, de modo virtual, va a leer, y por favor me dicen quién para que el resto cierren los micrófonos. De una vez me van a decir, porfa. Va a leer Éxodo 26, versículo 30. ¿Listo? Amén. Amén. Lo leo yo, Herbella. Una persona. Amén. ¿Quién lo va a leer? 22. Éxodo ¿qué decía, capítulo pastor? 25, versículo 30. La hermana Herbella, listo. Listo. Y capítulo 26, versículo 30. Y la personita que lo va a leer aquí presencial va a leer Éxodo 25, 8 y 9. Y otra me va a leer aquí también capítulo 25, pero va a ir dirigirse al versículo 40. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con los que están aquí presencial, porque hay un orden consecutivo para que tengamos el entendimiento. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a leer Éxodo 25, 8 y 9? Mi hermana, dale, con voz de trompeta. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El versículo 40, ¿quién lo tiene? Capítulo 25, versículo 40. Amén. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiero que notemos algo. Si la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿qué estamos notando en este versículo? Toma este apunte, hay un patrón. Él te está diciendo, hazlo conforme a esto. Y si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿eso ha cambiado al tiempo de hoy? Él no cambia, es el mismo. O sea que hay un ¿qué? Un patrón. Cuando tú amas a tu pareja, los que tienen pareja son casados o tienen novio o han conquistado a alguien o alguna vez han estado con alguien. Cuando tú quieres conquistar a esa persona, antes de que se casaran lo conquistaste, ¿qué hicieron? Lo estudiaron, lo analizaron. A este le gusta esto, a este le molesta lo otro, y supieron cómo conquistar a esa persona. Entonces, ¿a qué voy con todo esto y eso qué tiene que ver? Lo siguiente, ¿amas a Dios? Vamos a estudiarlo. Usted me va a decir, sí, yo estoy en el instituto bíblico y es por eso estoy estudiando a Dios. ¿Eres constante? No, muchos no lo son, porque hay muchos que se conectan hoy, mañana no me conecto, hoy vine. Hay muchos que hoy están en modo virtual y primero vinieron acá presencial y ya les dio pereza, ya no están en modo presencial, sino que están en modo virtual. Pero acá venimos y cantamos, Señor, no importa todo lo que me cueste,
pero es que hoy tengo pereza, entonces mejor me conecto virtual. Hay una palabra importante que se llama adorar. Y creemos que adorar es venir a cantar. No, eso es cantar, no adorar. Tú adoras a Dios cuando tú sacrificas algo por esa persona. Cuando tú amas a la persona, vuelvo a lo que estaba hablando ahorita, cuando tú dices que adoras a tú, y eso lo usábamos mucho cuando no conocíamos al Señor, ¿cierto? Decíamos, mi amor, es que yo te adoro. Y le decíamos, mi amor, nos vemos a las 8 ahí en la esquina para ir, y te voy a invitar a comer. Llegaban antes. Primero, note lo siguiente: llegaban antes, no importaba si estaba lloviendo, no importaba si había trancón, prefiero caminar para no llegarle tarde. Pero decimos adorar a Dios, pero como está lloviznando, yo no voy a ir a la iglesia porque me resfrío. ¿Y acaso Dios no es un Dios sanador que tiene el poder para guardarte? Y si tú le estás adorando y estás sacrificando algo por Él, ¿acaso Él no tiene el poder para venir y quitar lo que no es? ¿Le adoras? ¿Le amas? Tú puedes decirme a mí que sí. El ser humano puede mentirle a todo ser humano, pero a Dios no. Te puedes mentir inclusive a ti mismo y decir, ese es un mentiroso, ese profe es un mentiroso, porque yo sí amo y yo sí adoro a Dios. Te puedes mentir a ti mismo, pero le estás mintiendo a Dios. A Dios no le podemos mentir. A mentirle a otro, a Dios no. ¿Listo? Amén. ¿Por qué amén, los mi estoy hermano. confrontando de esta manera? ¿Quieres que tu iglesia y que tu vida y que tu familia sea avivados? Vamos a decir realidades. ¿Listo? Entonces, adoras a Amén. Dios, decías adorar a tu pareja y no te importaba lo que fuera, buscabas la mejor pinta, así fuera la camisa más viejita, pero era la mejor que tenías, la lavabas la noche anterior, así te cogiera la tarde, la secabas a plancha para llegarle, bien bonito. Pero aquí a la iglesia hay muchos que llegan, y díganme si estoy mintiendo, ustedes que son pastores que están ahí, o los que les sirven, díganme si les digo mentiras. Ay, rápido, rápido, lo que sea, eso, y se visten con los pantalones, los calzones rotos, la camisa, todo lo que sea, porque ni siquiera respetamos a Dios sola. Se visten como les da la gana, pero cuando nos íbamos a encontrar con la persona que decíamos amar y adorar, no, es así. Otra cosa, dígame si les estoy mintiendo. Así sea calzoncillos nuevos, pero algo estrenaban cuando se iban a encontrar con esa persona. Pero aquí vienen con lo peorcito que se encuentran. Hay como por cumplir, ay, porque el pastor si no voy se pone bravo. Y es que acaso tú vienes acá por cumplirle al pastor. Ahora entienden por qué no son avivados. Porque tú vienes es por cumplirle a un hombre, no por buscar y no tienes los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. No te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo te va a llenar el Espíritu Santo si es que tú no le estás buscando a Él, sino tú vienes es por cumplirle al pastor, porque si no se pone bravo y me saca de servir? ¿Y queremos ser avivados? Tenemos que empezar a enamorarnos de verdad de Él, a adorar verdaderamente a Él, a adorarlo de verdad. Cuando eso ocurra y que Dios sepa que de verdad de corazón le estás adorando y le estás amando, entonces le vas a conceder las En puertas espíritu de y tu en verdad. corazón a Él, para que Él realmente entre a habitar en ti. Tú dices amar y adorar a Dios, pero prefieres irte a ver una película en vez de leer palabra. Prefieres irte al parque, irte a jugar, irte a hacer otras cosas en vez de leer palabra. Ahora no quiere decir que no puedan hacerlo, claro, porque la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo desde que sea sano, ¿cierto? Pero si miras películas que están induciendo
a sexo, a drogadicción, a muchas otras cosas, y no te instruyen a tener un caminar sano con Dios, difícilmente va a haber un avivamiento en tu vida, porque Dios es un caballero, y si tú no le concedes el permiso para que more, habite en ti, Él no lo va a hacer, mientras que Satanás sí hace lo que quiera a la fuerza, porque él sabe que le queda poco tiempo y quiere arrastrarse con él los que más pueda, y él lo hace a la fuerza como sea, porque sabe que si tomas la decisión de estar en Dios y que sea Dios tu Señor, te perdió y estás salvo en Dios. Pero cualquier otra decisión que tú tomes, si estás aquí, luego acá, luego allá, realmente no le perteneces a Dios, solo le perteneces a Él. Entonces consideremos nuestro estilo de vida. La palabra de Dios dice renovar nuestras mentes, cambiar nuestro pensamiento para que así mismo cambie nuestra manera de vivir. Y Dios no habita donde Él no es el Señor. Falta leer el versículo Éxodo 26:30. Ese lo iba a leer la hermanita Herbella, que está en modo virtual, por favor. ¿Se fue la hermana Herbella? Vea, ¿sí ve por qué no es bueno estar en modo virtual? Ahí estoy. Aquí estoy. Disculpe, no me ha activado el micrófono. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Continuamente. Quiero que tengamos amén. eso presente, continuamente. Y si el Señor Jesucristo mismo, Él dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a que la ley se cumpla. O sea, Él abolió, Él desechó lo que era el antiguo pacto. No, al contrario, se está cumpliendo lo que dice acá, continuamente. Eso es perpetuo, por siempre. Amén, amén. Vamos Pastor, perdón, una acotación, un momentico. Sí, señor. Éxodo 26:30, en la versión Reina Valera, dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Esa versión me encanta. Te das cuenta que lo mismo, hay un patrón, hay un modelo, hay un diseño que jamás ha sido cambiado. Es perpetuo, es continuo, y lo vemos hoy reflejado. O sea que lo que leyó la hermana no era Éxodo 26:30, pastor. Disculpe, yo leí Éxodo 25:30. Yo tenía Éxodo 25:30, no 26:30, disculpe. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Estamos atentos, estamos en clase, muy bien. Cuando hablamos de tabernáculo, ¿de qué se estaba hablando? Del lugar donde dice la palabra del Señor que Dios le entregó a Moisés que creara el tabernáculo donde iba a reposar su presencia, ¿cierto? Y si la presencia de Dios es Dios mismo, y Dios mismo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea que si hoy en día el Espíritu de Dios está con nosotros porque lo dejó el Señor Jesucristo, entonces, si no existe físicamente el tabernáculo como estaba allá en Israel, hoy en día, ¿cuál sería ese tabernáculo?
Uno, el cuerpo Nosotros físico. mismos. Lo que dice Nosotros. lo que dijo la hermana aquí es correcto. Uno es el cuerpo y otro, ¿qué es? La congregación. El lugar donde nos congregamos. Exactamente. ¿Quién dijo la congregación? La iglesia. ¿Quién lo dijo? De modo Ginette. virtual. Bien, Ginette. mi hermana, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, dice la palabra, es perpetuo, levanta el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró. Dios le mostró a Moisés un modelo, un diseño que se permanece hasta hoy, donde habitaría su presencia. ¿Y por qué entonces la iglesia, si está ese diseño que se mantiene y reposaba en ese tiempo el Espíritu de Dios ahí, Dios mismo, por qué hoy en día la iglesia no está avivada, pero en la iglesia primitiva sí? ¿Y por qué hoy en día no? Pastor, Sí, hermana. yo pienso que porque realmente no hay un verdadero arrepentimiento de los pecados. Y la gente, nosotros como cristianos, no hemos entendido que realmente somos el templo santo de Dios, por lo tanto hay que abandonar la carne y vivir en el espíritu. Bien. Y avivar Eso- precisamente el espíritu en la iglesia, recomendando la verdadera adoración, porque usted estaba hablando ahora que la adoración es el sacrificio. Entonces, si nadie quiere hacer un sacrificio, no hay un avivamiento de adoración al Señor, no hay un avivamiento de la lectura de la palabra y no hay un real abandono del pecado. Yo pienso que Exactamente. más bien es eso. Eso es correcto. Y ahora vamos a Pastor, para que, yo perdón, diría que porque la base esencial es la obediencia, para que el diseño del Señor se ha cumplido, es la obediencia. Revestirnos del nuevo hombre, dejando atrás el viejo hombre, como está escrito en la palabra. exactamente, su merced tiene La toda la santidad. razón y ya vamos a entrar para allá. Y para eso vamos, ¿se acuerda que les dije que vamos a aprender como niños gráficamente? Vamos a empezar a utilizar esto, ¿listo? Vamos a dirigirnos al libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. ¿Listo? Si la base de todo para que esté el avivamiento es la obediencia, porque debemos de agradar a Dios y lo único que agrada a Dios es la obediencia, porque la palabra de Dios dice que su ira es para con los hijos de desobediencia, ¿cierto? Y la fíjense lo que está santidad, diciendo, pastor. hijos, o sea, sabe que son hijos, pero son desobedientes. Ahora hay algo importante y es que ustedes que ya son padres, los que han sido padres, tenemos una manera, digamos, la mayoría de padres tienen una manera de educar a sus hijos, y es que primero, ¿qué hacen? Se supone que reprenden o de alguna manera corrigen y después todo sigue como si nada, ¿cierto? Y si Dios es nuestro Padre, fíjense lo siguiente, en el libro de Apocalipsis, téngame ahí lo de Isaías que ya vamos para allá. Quiero hacer una antelación con lo siguiente, para que entendamos por qué la obediencia, ¿listo? Para que cambiemos nuestra manera de vivir de aquí en adelante y empecemos a instruir las personitas, nuestras ovejitas en las congregaciones a que sean obedientes. ¿Listo? La palabra de Dios dice que Dios va a destruir el mal hasta el final de los tiempos. Hoy en día, en la congregación, en las diferentes congregaciones, hay personitas que un día vienen, otro día no vienen. Se vuelven kadosh. La palabra kadosh en hebreo es santo o apartado, pero lo voy a decir a modo aquí chistoso. Hay personas que se vuelven kadosh, cada 8 días vienen, otros de mes en cuando, ¿cierto? ¿Y tú crees que están agradando a Dios? Ahí hay obediencia cuando la palabra de Dios dice,
no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, por cualquier cosa no vienen, que porque me miraron, porque no me miraron, porque el pastor me saludó, porque no me saludó, y ya no vienen. ¿A quién vienen a buscar? ¿A Dios o al pastor o a la hermana o al hermano? Empecemos a meditar en eso, ¿listo? Y mientras meditamos en eso, vamos a ir ahora sí a empezar a leer el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? Es Dios mismo. Es El Espíritu Dios Santo es Dios mismo. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo, y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Ahora, el pastor Benjamín mencionaba que este menorá representa el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios. Entonces, si representa los Espíritus de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde creen que está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está aquí, en el centro, acá, en todo el centro. ¿Y qué ser tiene el Espíritu de Dios? Si dice que sobre él reposará el Espíritu de Dios, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? ¿Quién lo tiene? Nosotros los creyentes. Día uno, por favor. Si vemos que alguien empieza a hablar, los demás cerramos el micrófono, porfa. ¿Quién me va a responder? Nosotros los creyentes, pastor. Les voy a responder. Todo ser humano lo tiene. Y usted va a decir, eso no puede ser, porque es que los que no creen en Dios no tienen al Espíritu Santo. Sí, sí lo tienen. ¿Y por qué? ¿Usted está blasfemando? No. ¿Se acuerdan allá en el libro de Génesis 1:8, cuando Dios creó al hombre? Lo creó del barro y dice que él sopló aliento de vida, ruaj. Era el mismo Dios, porque Dios es el aliento de vida. Él es la vida, todo es sustentado en él. Decentes y cristianos, pastores, terroristas, violadores, ladrones, perros, gatos, todo ser vivo tiene el Espíritu de Yahweh, todo ser vivo tiene el Espíritu de Dios, porque todo se sustenta en él. La vida no sería posible si él no la hubiera dado. Todo es sustentado por él. ¿Listo? Ahora, fíjense que es la única parte del versículo 11:2 donde se ministra un solo versículo. Luego veíamos en unos versículos anteriores que hay unos patrones, ¿cierto? Hay unos patrones. Y Dios, cuando tú empiezas a estudiar a Dios, a conocer a Dios, te vas a dar cuenta que Dios maneja unos patrones. Y cuando tú conoces a Dios, aunque cambie la situación, el escenario, el diferente, digamos, la situación sea de lo que vivió Moisés, lo que vivió David, lo que vivió Pablo, no importa el tiempo y no importa el escenario. Cuando tú conoces a tu Elohim, cuando tú conoces a tu Dios, entonces aunque cambien las palabras, los tiempos, vas a identificar ese patrón. Entonces ahí vas a poder decir que conoces a Dios. Entonces, ¿conoces a Dios? Bien, vamos a ver aquí en el 11:2, es la única parte donde no hay una pareja, solamente hay uno.
El Espíritu de Yahweh. ¿Quién lo tiene? Todo ser vivo. Luego de continuando de manera magistral nos identifica ese patrón. ¿Y cómo está? Dice espíritu de sabiduría e inteligencia. Eso lo dice en la versión Reina Valera. Ahorita voy a pedir que por favor alguno me colabore, bien sea en virtual o algo, leyéndolo en otra versión. Por el momento yo lo voy a leer acá en Reina Valera. ¿Listo? Entonces dice espíritu de sabiduría e inteligencia. Entonces, espíritu de Yahweh, ¿verdad? Aquí, espíritu de Yahweh. Perdón, hermanito, ¿me regala la cita bíblica? Gracias. Isaías capítulo 11, versículo 2. Entonces, luego viene espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. ¿Y por qué los miras acá y no acá? Pues, ¿alguien sabe dónde hablas respecto a cómo se formó la menorá? Cuando Dios le entregó la menorá para que fuera labrada a martillo, esto es un solo conducto, un solo tubo, y dice que tenía que permanecer encendida de continuo y no podía apagarse en el templo, porque la función de la menorá era ¿qué? Era dar luz. ¿Y quién es la luz? Dijo el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Amén. Ahora hay algo importante para que la luz del mundo, la luz que brotaba de la menorá, iluminara el templo, iluminara el tabernáculo. O sea, para que la luz de Cristo alumbre en ti, que eres ahora el tabernáculo, ilumine la iglesia. ¿Qué tenía que acontecer? Tenía que venir el sacerdote y drenar aceite, y empezaba a drenarlo. Y si era un solo, voy a hacer un paréntesis, ¿quieres saber física? ¿Quieres saber matemáticas, química, lo que quiera? Lea Biblia. ¿Por qué le digo esto? Ya vamos a verlo. Si la menorá era un solo conducto, y cuando tú drenas cualquier fluido, él no se llena aquí y luego se salta acá o esto, no, hay un conducto regular el cual hay que seguir. Entonces, cuando se drenaba el aceite, él llegaba y empezaba a drenarse. Lo llenaras por acá o lo llenaras por acá, él empezaba a llenarse de aquí para acá y empezaba a ir subiendo. Y vamos a empezar a identificar cómo vamos a avivar nuestras vidas y cómo vamos a avivar la iglesia. Amén. El Espíritu, el aceite que representa el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el avivamiento? A través del Espíritu Santo. Y el aceite mantenía la llama encendida, y la llama es la luz, y la luz es Cristo. Cristo no se va a poder manifestar a tu vida si no hay aceite. Y si la menorá no está lista, si tu templo no está listo, no está lleno constantemente, difícilmente va a haber luz en ti, aunque vengas a la iglesia. ¿Listo? Porque hay quienes vienen a la iglesia, pero estamos en 1000 cosas menos en la palabra. Estás pendiente, está tu mente pensando en mi marido, en el arroz, en muchas cosas, pero no estás adorando a Dios, porque no te desconectas del mundo y te conectas con tu Elohim, con tu Dios. Bien, el aceite se drenaba y empezaba empezar a fluir, a subir. Y luego vamos a los conductos que dice ahí. Luego vienen parejitas, ¿cierto? Luego dice que espíritu de sabiduría e inteligencia. Y vamos a empezar a verlo y vamos a ver muchas cosas hermosas acá.
Resulta que tenemos los 7 espíritus de Dios, como lo decía el pastor Benjamín, que lo estamos leyendo ahorita. Pero también hay otra cosa, 7 días de la creación. Y vamos a ver muchas cosas hermosas ahí. ¿Listo? Tenemos 7 fiestas de Yahweh. No dice, hay un error grandísimo, y es que dicen las fiestas de los judíos. ¿Dónde dice eso? Que son las fiestas de los judíos. En ninguna parte dice las fiestas de Yahweh. Las fiestas fueron instruidas por Dios para celebrar a tu Dios. Pero hoy en la iglesia son iglesias demasiado activas que celebran todo menos a Dios. El día del padre, el día de no sé qué, el día de la mujer, el día de los niños, pero no están celebrando a Dios. Y preguntamos todavía por qué no hay una iglesia avivada, porque está celebrando todo menos a tu Dios. Luego, en la siguiente parejita de espíritu de Dios que se mueve ahí, dice espíritu de consejo y poder. Entonces viene acá, consejo y poder. ¿Bien? ¿Se acuerda que les dije hace un momento que en Hechos 1 el Señor Jesucristo les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Por qué cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Ahora lo entendemos. El Espíritu de Dios, el aceite que representa al aceite que representa al Espíritu de Dios, se drenaba, se llenaba de acá y iba creciendo. Y si el orden, mire que ahí nos da un orden. No dice primero el espíritu de consejo y poder y luego inteligencia, no. El orden del llenado de los fluidos, por eso le digo, aprendan física. Ahí está. El orden del llenado de los fluidos era primero, vas llenando los fluidos y primero se llena acá y luego acá y luego acá, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con la llenura? Es porque recibiréis poder, porque primero recibes inteligencia. Ahora, cuando hablamos de que todo ser vivo tiene el espíritu de Yahweh, el espíritu de vida, todo ser vivo lo tiene. Cuando tú y yo, que alguna vez, bueno, los que nacieron en el Evangelio es otra historia, los que siempre han conocido a Dios como los judíos es otra historia, y ahí vamos a ver por qué Dios en Hechos, el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 les dijo: y recibiréis poder, y no les dijo recibiréis sabiduría. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Les dijo a ellos: y recibiréis poder. O sea, los llevó de una vez a este nivel. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros no. A nosotros nos toca probar todo este camino hermoso de llenura de Dios. Porque cuando nosotros conocimos a Dios, estábamos en el mundo y lo único que éramos tan sucios que lo único que sabíamos era hablar mal, chismosear de los demás y procurando el mal a los demás, inclusive hasta nosotros mismos muchas veces. ¿Cierto? Entonces, nosotros ahora que conocemos del Señor tenemos que probar todo este camino hermoso. ¿Qué pasa? El Espíritu de Yahweh siempre lo hemos tenido, pero cuando conocemos de Dios, lo primero que Dios nos entrega, ¿qué es? Cuando tú haces la oración de fe, cuando ustedes hicieron la oración de fe, lo primero que recibieron de Dios, ¿qué fue? ¿Qué fue? No. Sabiduría. No. ¿Qué fue? El Espíritu de Dios. No, porque el Espíritu de Dios siempre todo ser vivo lo ha tenido. ¿Qué fue lo primero que recibimos? Poder. Recibimos no, porque poder. El poder lo recibimos después. Bien, ya vamos a ver. ¿Qué es lo primero que recibimos? Palabra. Porque cuando a ti te evangelizaron, no te evangelizaron diciéndote eres perdonado. No, a ti te evangelizaron con palabra, te dijeron: mira, te presento a Jesucristo, mira que Jesucristo vino a morir por ti. ¿Eso qué es? Palabra. Entonces lo primero que recibiste, ¿qué fue? Palabra. Palabra de Dios. Dios. Señor.
Ahí está el micrófono para que todos también en el modo virtual te escuchen. Hay una parte en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo ya cuando, después del avivamiento, o sea, después de la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, y recibiréis el don del Espíritu, o sea, exhortándolos al pueblo judío de las consecuencias, que ellos tenían que bautizarse para recibir el don del Espíritu. En esa parte yo quisiera que me diera una explicación, o sea, no creo Listo. que me fui un poquito más allá, pero estamos en el mismo tema. Listo, voy a hacer un paréntesis para responder la pregunta al pastor, ¿listo? Los dones que Dios nos da, primero, siempre han estado en el ser humano. ¿Por qué? Porque son irrevocables. Por eso vemos muchos cantantes talentosos en el mundo. Sí, y los dones del Espíritu vienen a ser activados para el servicio de Él cuando le aceptamos, cuando le recibimos y rendimos nuestra vida a Él. Amén. ¿Esta cosa está sonando? ¿Ustedes me escuchan allá en el modo virtual? Que a veces siento como que se va el audio. Sí, amén. ¿Amén? Sí, sí, se escucha, perfecto. Listo, perfecto. Bien, los dones del Espíritu. Cierren un micrófono, por favor. Espera, miramos quién es el que tiene abierto aquí. Espéreme, es que me van a disculpar que hoy me tocó de camarógrafo, de transmisor, de profesor, de todo, pero bueno, amo servirle al Señor. Esto es lo que... Bueno, listo. Entonces, los dones que el Señor nos ha dado, los dones del Espíritu y todo, Él nos los ha dado. Lo que pasa es que hay que dones que los activamos humanamente allá afuera, y otros que vienen a ser activados únicamente cuando ya estamos en Él, ¿sí? Después yo hablo contigo más eso más a profundidad. Es que me queda un poco tiempo y esto es el centro pues de la clase, ¿sí? Resulta que él en Hechos 1 le dijo a los apóstoles: y recibiréis poder, porque a ellos los teletransportó acá y no iniciaron el camino desde acá. ¿Alguien me puede decir por qué el Señor Jesucristo les dijo a ellos: y recibiréis poder? O sea, los llevó aquí y no los llevó a iniciar ese camino como a nosotros nos toca empezar desde el inicio. ¿Alguien me puede decir por qué a ellos les dijo aquí y recibiréis poder? En cambio nosotros recibimos el poder después de haber recibido palabra, porque lo primero que Dios nos dio a nosotros cuando le conocemos es palabra. ¿Y la palabra qué es? La instrucción que Dios nos dio, como hablamos desde el inicio de la clase. Dios nos dio una instrucción aquí escrita para poder vivir agradándole a Él, agradando su espíritu. También en el nuevo pacto dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Porque no hay avivamiento, porque lo tenemos contristado. ¿Por qué? Porque no obedecemos. ¿Qué no obedecemos? La instrucción que Él nos dio. Amén. Entonces, porque ¿puedo? ¿Quién? Pastor Benjamín, su merced me va a responder lo que le dije. ¿Por qué el Sí, Señor señor. Jesucristo les dijo? A ver, te escucho. Porque ellos ya tenían la palabra viviendo con ellos. Y era Exacto. Cristo. Porque eran judíos, y el judío desde pequeño empieza a conocer palabra. Ellos ya conocían la palabra. Entonces el judío desde pequeño es sabio e inteligente, pero no tenían poder. Y usted va a decir: ¿por qué? Si ya conocían palabra, ¿por qué no tenían ese poder? Pero cuando veían al Señor Jesucristo ejecutando milagros, decían: ¿y este quién es que hasta los vientos le obedecen? Porque empezó a ejecutar ese poder, empezó a ministrarle ese poder. Y el Espíritu Santo, el aceite de ellos que leían y conocen palabra, les llegaba hasta aquí nomás.
no subía de ahí. Por eso no tenían ese poder. Por eso cuando ellos estaban, el Señor les dijo, no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es lo que leemos en la palabra cuando dice que estaban en el Pentecostés, que vino sobre ellos el Espíritu Santo y se posó sobre ellos como lenguas de fuego, ¿cierto? Y recibieron poder ahí. Y después dice que pasaba el apóstol Pedro y que aún con las sombras sanaba enfermos. ¿Por qué? Porque empezó a manifestarse ese poder. Porque ya la palabra no era solo conocimiento literario, sino que ya se hizo una palabra viva en ellos. Amén. A nosotros nos toca probar todo ese camino hermoso. Y aunque aquí hay personas que pueden saber hasta más palabra que yo, ¿realmente tienes en tu vida esa palabra? ¿Es palabra viva? ¿Recibes ese poder de Dios? Y si hacen tantos milagros en sus congregaciones, ¿por qué no es una iglesia avivada? ¿Por qué toca estarle rogando a los miembros que se congregan para que vengan? Aquí les digo lo siguiente, porque es que Dios respalda su palabra, porque en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios respalda su palabra, a Jesucristo, y muchos citamos palabra y el Señor respalda su palabra, no al hombre. Pero el hombre está frío, aunque cite mucha palabra, el hombre está frío. Y me da mucha pena con lo siguiente, pero aun con todo y milagros que hagan, se van a ir para el infierno. Usted es un mentiroso, pastor, ¿por qué me dice eso? La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que vamos a comparecer frente a Él, grandes y pequeños, ricos y pobres, y que muchos le van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y que le respondió el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sí, hicieron muchos milagros, pero es que el Señor respaldó fue su palabra, no a ti, no a mí. Ahora, cuando el Señor permite que a través de mí se ejecute un milagro, no te creas el muy lleno del Espíritu Santo, porque es que Él está respaldando su palabra. Y la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Jehová es el que escudriña la mente y el corazón, y realmente Dios es el que conoce la intención de tu corazón. Si tú al estar ejecutando milagros cada 8 días, lo estás haciendo con la intención de dar a conocer a Dios, o simplemente para que a ti te conozcan, para que te llamen a predicar a todas partes y te den ofrenda. Santo Hay un Dios corazón mío. pervertido y Dios no va con eso, porque Dios es un Dios santo y Dios respalda su palabra, y por eso tú ejecutas milagros todos los días, pero realmente ahí no está el Señor. Hace mucho tiempo se fue o nunca ha estado. Permíteme que se los diga, pero las cosas son como son. Amén, amén. ¿Listo? Tremenda Hay muchos reflexión, que amén, están amén. sentados Gracias, en la pastor. silla y nunca han ejecutado un milagro, pero tienen un corazón que se restringe a sí mismo, y aunque esté lloviendo viene y se sienta a escuchar palabra, así no esté parado en un altar cantando, pero sí viene y se sienta todos los servicios a escuchar palabra. Realmente él está adorando a Dios, y ese corazón realmente Dios lo conoce. Y aunque ejecutes milagros, aunque cantes muy bonito y prediques en todas las ciudades del país, o te llamen a predicar internacionalmente, Dios no te conoce. Dice, no os conozco, hacedores de maldad. Bien, ahora, esto que tiene que ver más con la llenura del Espíritu. Dice que aquí dice, y recibiréis poder. Resulta que cuando tú el Señor te recibe, vienes, aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y empiezas a congregarte y estás en tu primer amor, enamorado de Dios, y vienes a buscarle y empiezas a escuchar palabra, a recibir palabra.
como a escudriñarla, ¿cierto? Porque te enamoras de tu Señor, empiezas a conocerlo como cuando empiezas a conquistar a tu novia, ¿cierto? Entonces empiezas a analizarlo, a estudiarlo a Él, empieza a ver esa llenura y empiezas viene la inteligencia y viene la sabiduría, ¿cierto? ¿Y cómo se manifiesta esto? Sencillo, cuando tú empiezas a conocer palabra, tu manera de hablar cambia y y tu manera de pensar empieza a cambiar. Y eso se ve reflejado ¿en qué? En tu aspecto físico, porque el cambio es de adentro hacia afuera. Entonces empieza a cambiar tu mentalidad, entonces tú ya cambias tu corte de pelo, tú cambias tu manera de vestir, y no es ponerse una corbata, es saberla portar, es saber portar una camiseta, es saber portar un pantalón, no es usar este tipo de ropa porque sí, porque yo he visto personas que usan corbata, pero la usan mal así todo esto, o cuando ya nadie los está viendo, entonces se la ponen en la cabeza, o entonces cogen y los pantalones y apenas se acaba el evento, entonces te sacan la camisa. ¿Te sabes vestir? ¿Estás agradando a Dios? ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, porque es que eso no lo salva a nadie, pero sí refleja y deja mucho que decir de si tú eres lleno de Dios o no lo eres, porque cambia tu manera de pensar. Entonces sabes que tú tienes que guardar un testimonio, porque cuando tú conoces a Dios, sabes que tú eres reflejo de ese Dios y tienes que reflejarlo, y lo reflejas en tu manera de hablar y de comportarte y de vestirte. Por eso viene sabiduría e inteligencia, porque tú ya empiezas a analizar las cosas. Yo no puedo hablar así porque eso no le agrada a Dios. ¿Eso le gustaría a Dios? No. ¿Bien? Ahora, luego sigue llegando, cuando sigues leyendo palabra, sigues sondando, profundizando, empiezas a venir a eventos como estos, como los institutos bíblicos, empiezas a venir a los seminarios, empiezas a venir, no te pierdes ningún servicio, entonces empiezas a ver llenura de la palabra, conocimiento, sabiduría, inteligencia, sigue llegando esa llenura de Dios, entonces ya viene el segundo nivel, y viene espíritu de consejo y de poder. Y eso cómo se ve reflejado. Sencillo, porque después de que yo era un ladrón chismoso, mal hablado, vulgar, entonces ahora de repente la gente ya me dice: ay, hermanito, es que tengo tal situación y yo no sé qué hacer, ¿será que usted me puede guiar? ¿Usted qué piensa respecto a eso? Se está manifestando el espíritu de consejo. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de Dios te subió a un segundo nivel. ¿Y cómo más se ve reflejado? Porque como ya hay un testimonio guardado, un reflejo, ya eres un reflejo de Dios, entonces ya viene otra persona y dice: fíjese que ocurre tal cosa con esto y yo veo que usted es un hombre o una mujer íntegro de Dios. ¿Será que usted puede orar por mí, que es que me pasa tal cosa? Entonces empieza a manifestarse ese poder. Amén. Empieza a manifestarse ese poder. Y aquí ya voy a tener un poquito de conflicto con algunos, porque es que los mejores cristianos llegan hasta ahí, de ahí no pasan. ¿Qué es el siguiente espíritu? ¿Quién me hace un favor y me colabora leyendo en Isaías 11:2? ¿Cuál es la última parejita de espíritu que dice ahí, el siguiente patrón? Conocimiento y temor. Conocimiento y temor de Jehová. Jehová, amén. Lo dijeron ahí en el virtual. Dijeron conocimiento y temor de Jehová. Pero si aquí nos dio sabiduría y conocimiento, porque aquí vuelve a decir conocimiento. Porque es que este conocimiento no tiene que ver con el conocimiento de las cosas de afuera y de las cosas de la vida, como nos las dio desde el inicio. Porque es que este espíritu de sabiduría y de inteligencia, ahorita lo vamos a leer en otra versión para que veamos cómo dice. Nunca nos había pasado eso, pero usted sabe cómo es esto, ¿no? Y esto es espiritual. Entonces,
Y como es Resulta que espiritual, este entonces primer espíritu aquí, estamos haciendo un golpe al mundo espiritual muy fuerte con la escuela católica. qué Creo pena, alguien firmemente que tiene este es un el tiempo de micrófono reforma. abierto. Creo firmemente que este es un tiempo de cambios. Entonces, este primer espíritu de sabiduría y conocimiento tiene que ver en su palabra con respecto al conocimiento de las cosas de la vida, del mundo, de ti. Pero este espíritu de conocimiento ya viene con el conocimiento, pero de tu Dios. Cuando le conocemos y le recibimos, estamos en las copas más lejanas de Dios, porque el espíritu de Yahweh es el centro de todo. ¿Bien? Ahora, los mejores cristianos llegan hasta aquí, hasta tener poder, y nos invitan a orar, y vamos a un lugar y vamos a otro. Pero ahora viene espíritu de conocimiento. ¿De quién? De tu Dios. Ahora es donde viene lo importante. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque no conoces a tu Dios. Y como no hay conocimiento de tu Dios, pues no hay temor de tu Dios. Y como no hay temor de tu Dios, pues no hay obediencia. Porque cuando tú conoces a tu Dios, le obedeces. Amén, amén. Entonces, muchos estamos acá en poder. ¿Y por qué no hay avivamiento en nuestras iglesias, en sus iglesias, pastores? Porque no hay avivamiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de tu Dios. Porque no le amas, no le adoras, no te sacrificas por él. Entonces, el Espíritu de Dios difícilmente va a poder seguir llenando su aceite hasta llevarte a ese tercer nivel, para que se avive tu vida. No hay un conocimiento de tu Dios, por lo cual no hay temor de tu Dios. Y como no hay, pero ahí hay algo importante. Este temor de Dios no es temor de yo le tengo miedo, sino es temor de obediencia. Yo le obedezco a Él, no porque le tenga miedo, sino porque yo le amo. Yo hago lo que está, obedezco la instrucción que Él me dio en su palabra. Pastor, Señor, si hay obediencia, obviamente tendría que haber santidad. exactamente. Porque cuando usted es obediente hay santidad. Exactamente. Y si hay santidad, pues donde hay santidad está el Espíritu Santo moviéndose. Y si está el Espíritu Santo moviéndose, pues tiene que haber un avivamiento. Amén. Amén. Entonces, tiene que reflejarse. Tenemos que cambiar nuestra manera, permitir que Él sea nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida, para que Él pueda gobernar. Y tenemos que seguir en estos institutos, tenemos que seguir conociendo a tu Elohim, para que pueda haber ese temor de Dios y pueda haber una llenura, una plenitud en Él. Sí, amén, amén. Amén. Una vez está esa plenitud en Él, entonces Él se va a poder mover libremente en nuestras vidas. Y ahí podemos decir que hay avivamiento en nosotros. Amén. Antes no. Gloria a Dios. Amén, amén. Antes no. La base del avivamiento, entonces, ¿qué concluimos? Es la obediencia. El amor a Dios. Si tú amas a Dios, tú lo obedeces. Porque el temor a Yahweh es obedecerle. Porque hay muchos que no conocen a Dios, pero llevan, entre comillas, una vida correcta. Tú ves que afuera hay gente que no conoce a Dios, pero no son fumadores, bebedores, ni ladrones, pero no lo conocen. Porque no hay temor de Él. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Eso también tiene que ver con el amor a las almas? ¿A no hacer daño a las almas? Pues claro, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque si Dios, dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú eres lleno del Espíritu Santo, pues tú vas a ejecutar lo que Él mandó en su palabra. ¿Y cómo lo vas a ejecutar? Pues a través de la llenura de su Santo Espíritu.
espíritu. Entonces Él te va a dar la sabiduría de cómo moverte, cómo dirigirte a quién. Te va a dar poder para ministrar, para echar fuera demonios y para traer sanidades. Y también te va a dar ese temor de Jehová y ese conocimiento de Dios para poder guiar a los demás a ese conocimiento para que conozcan a tu Elohim. Tiene que verlo todo. Amén, gracias. Entonces, ¿por qué hay muchos pastores enseñando falsas doctrinas? Sencillo, porque simplemente tienen un conocimiento aquí, lejano, pero no tienen un conocimiento y un temor de Yahweh. Porque usan el nombre del Señor únicamente para su propio beneficio. Mas sabemos que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo, dice la palabra de Dios, todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Amén. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días, sí, señor. Pastor, ahí en lo que su merced decía, hay que diferenciar lo que es éticamente correcto y el amor a Dios, ¿no? Lo que tú decías, en el mundo hay gente que hace muchas cosas éticamente correctas, sí, pero no aman a Dios. Exacto. Entonces hay una diferencia del cristiano, porque lo que tú decías, mucha gente va a la iglesia, hace muchas cosas en la iglesia y hacen lo éticamente correcto porque tienen cierto conocimiento de Dios, pero no aman a Dios. Hay que diferenciar que las personas del mundo hacen unas cosas, bueno, correctamente, pero no aman al Señor. Exacto, sí, señor, eso es verdad. Ahora vamos a ver algo importante que también tiene que ver, y lo vamos a ver en estos minuticos que nos quedan, también lo vamos a ver gráficamente acá. Sabemos que Dios es un Dios eterno y Él no se mueve en el tiempo, sino que el tiempo vive en Él, ¿verdad? Y Él lo sabe todo, Él sabe todo desde el inicio, ¿verdad? Entonces sabíamos que hay 7 días también, el número perfecto, 7 días de la creación, ¿cierto? En 7 días Él creó todo. Y son 7 fiestas también. Y esos son proféticas y tienen que ver también con el avivamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el antiguo pacto, todo nos direcciona a Cristo. Amén. Ahora, Dios desde el inicio, ¿tú crees que Él no sabía que todo lo que iba a pasar? Sí, Él ya lo sabe. Y Él ya tenía el plan de salvación desde el inicio. Y lo vamos a ver, por ejemplo, son 7 días de la creación. Vamos a ir a Génesis 1:1 rápido. Ahí. Entonces, resulta que en el día 1 de la creación, ¿qué pasó? Dios creó los cielos y la tierra. En el día 1 dice que Dios creó, se hizo la luz. Cuando tú conoces a Dios, recibes a Cristo, recibes la luz, estás en tu primer día. Empezamos a vivir, empieza nuestro camino para llegar a ese avivamiento. Entonces, recibes a Cristo y estás en tu primer día. Luego viene el segundo día. Bueno, en el primer día, aparte de que esto, también que tiene que ver con las fiestas. Vamos para resumir porque ya nos quedan poquitos minutos. ¿Qué pasa? En la primera fiesta también, ¿cuál es? Son 7 fiestas. La primera fiesta, ¿cuál es? ¿Se dan cuenta? No conocemos palabra y queremos poder y no conocemos palabra. La primera fiesta, ¿cuál es? La Pascua. No estoy judaizando a nadie, simplemente hoy en día deberíamos vivirlas, pero representativamente, porque son una conmemoración a lo que hizo Dios en nuestras vidas, y lo vamos a entender en este momento. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que se celebraba en la Pascua, o en hebreo Pesaj. Pesaj, ¿qué quiere decir Pesaj? La Pascua. ¿Y qué se celebraba en la Pascua? ¿Cómo se celebraba? Sacrificaban un cordero. ¿Y qué se hacía a través de ese cordero?
Había una libertad, Expiación. era el simbolismo de una libertad. Cuando tú conoces, aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces ¿qué ocurre? Estás en tu primer día, recibes la luz y Dios te saca de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. Amén. Y empiezas a vivir y empieza ese camino para vivir ese, pero falta el resto para llegar a este avivamiento. ¿Listo? Segundo día. ¿Qué pasó en el segundo día? Dice que Dios separó las aguas de las aguas, ¿cierto? ¿Y cuál es la segunda fiesta? Los panes sin levadura. Panes sin levadura. La levadura, ¿qué representa? ¿Qué representa? El pecado. Y si Dios separó las aguas de las aguas, quiere decir que no todas las aguas son iguales. Si yo tengo sed, yo no voy a ir a tomar agua del sanitario. Para eso hay otra agua. Entonces, nosotros no somos igual que los que están allá afuera. Tenemos que ser diferentes. Se tiene que notar que dentro de nosotros habita Dios. Amén. Amén. Entonces, segundo día, Dios separó las aguas de las aguas, nos separó a nosotros del mundo. Tienes que desprenderte de todo lo que tienes para aprender y conocer a tu Dios. Tienes que desaprender todo lo que aprendiste allá en el mundo. ¿A qué me refiero? Tienes que apartarte de celebrar todas esas fiestas mundanas, porque eso no le agrada a Dios, eso no está estipulado. Como lo hablábamos, Él estableció las fiestas, ¿para qué? Para celebrarlo a Él. Es que al que tenemos que celebrar es a Él, al que tenemos que amar y celebrarle es a Él. El resto de otras fiestas que se inventó el mundo, las inventó para celebrar a otros dioses y para vanagloriarse Él mismo, hombre, mas no a Él. Eso es un sistema que se creó, ¿para qué? Para apartar al hombre de Dios, del verdadero camino. Porque es que el centro de nosotros tiene que ser Él. El centro de nosotros es Él. Exactamente. Y hoy en día muchos pastores dicen: ay, es que vamos a celebrar el Día del Hombre, pero es que lo vamos a celebrar al modo cristiano. Mentiroso, estamos disfrazando las fiestas mundanas y queremos un avivamiento, pero la iglesia de hoy en día está más mundanizada que allá afuera. Trajimos las fiestas del mundo y las traemos a la iglesia, pero estamos pidiendo un avivamiento de Dios. Queremos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra iglesia y en nuestra vida, pero vivimos igual que los de afuera, pero con otros nombres. Estamos disfrazando. Nos estamos yendo, como dice el pastor, nos estamos yendo por, ¿cómo es que le llaman? Por las variantes, dicen las carreteras, ¿no? Nos vamos por las variantes, nos vamos por los laditos, pero igual nos está llevando al mismo infierno. Un atajo para el infierno. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Esas fiestas son proféticas. Tienen unos cumplimientos y nunca han dejado de cumplirse. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor Jesucristo se sacrificó para traernos libertad a nosotros, cuando lo aceptamos, pasamos a ser hijos de Dios, no hijos del diablo ni hijos de pecado. Y nos apartó del mundo. Ahora somos en Él. Amén. Tercer día, tercera fiesta. ¿Qué pasó? Las primicias. ¿Cómo se vive y se refleja eso hoy en día? Él fue el primero que resucitó. ¿Y qué dice la palabra en el nuevo pacto? Dice que para que Él fuera las primicias, el primero de entre muchos que hemos de resucitar. Luego viene el cuarto día. ¿Qué creó en el cuarto día? La fiesta de la semana. Ojo aquí, que mira cómo vamos. Son 7 fiestas. Día 1, día 2 o fiesta 3, día 4.
¿Qué La creó fiesta de la el semana. cuarto día? La fiesta de la semana. El Pentecostés. Él no creó, él no estableció el Pentecostés el cuarto día, aunque sí tiene que ver con eso, pero ya lo vamos a explicar, sí tiene que ver con ello. Pero, ¿qué creó el cuarto día? El cuarto día dice que creó las luminarias. ¿Para qué? Para tener digámoslo así, en palabras mías, el control de los tiempos de los días y de las noches. Creó el sol para que gobernase el día y la luna para que gobernase de noche. Pero eso es ¿para qué? Para control de los tiempos. Ahora hay una palabra clave que es en hebreo y es lo siguiente. Él creó, ¿para qué? Para los moed. ¿Qué es moed? Es tiempos. Pero no cualquier tiempo, son unos tiempos señalados. Ahora, las fiestas, dime, señora. Las fiestas en las primicias en la iglesia, bueno, llevan un orden y eso es una fiesta de días. Y la fiesta normalmente pues lo celebramos acá, digamos, se estipula un día para venir y traerlo primero, ¿cierto? Primer diezmo y todo eso, ¿cierto? Bíblicamente digamos, los hebreos, como Dios lo había establecido, era la primera cosecha que daba a Dios, ¿cierto? Que daba de los frutos. Y no eran cualquiera, era lo mejor. Se escogía lo mejor y se traía. Hoy en día, pues, todo el mundo no cultiva ni nada de eso. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente dar lo primero y lo mejor de ti para el Señor. Lo primero y lo mejor. Que Él sea tu prioridad. Básicamente, podemos ponerlo así. Que Él sea lo primero en ti, tu prioridad, para no andar tanto, porque es que ya después me meto mucho y dicen que es que uno los está judaizando, y no, simplemente lo que yo quiero hacer es dar el significado profético y que tiene que ver con para cómo avivarnos a través de cumplir la palabra, no más. ¿Listo? Entonces, día 3 él estableció, día 4, perdón, él estableció las luminarias para gobernar. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver también con Cristo? Sencillo, él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cuando él se estableció los tiempos, ahora hay algo importante que tiene que ver con lo que el hermano ahorita dijo del Pentecostés. Porque el Pentecostés tiene que ver con ese cuarto día de las luminarias y que tiene que ver con las fiestas. Sencillo, porque si el Señor Jesucristo es la luz del mundo y Él creó el sol al cuarto día, las luminarias, resulta que todo está en Él ilumina tu vida. Primero. Segundo, la palabra de Dios dice que, y ya lo hablamos anteriormente, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué hizo Dios? Le entregó a Moshe a los 40 días, mira los números. Ojo con esto, porque cuando andemos mucho más en Dios vamos a entender que los conceptos de números y palabras son sumamente importantes para poder entender el qué se está viviendo y cómo lo estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, Él entregó las tablas a los 40 días. Cuando estuvo arriba en el monte a los 40 días, entregó las tablas de la instrucción, la ley, ¿cierto? Las tablas. ¿Y qué estaban haciendo? Y dice que ellos estaban arriba en el monte alto,
Y el Señor les dijo, no se vayan de ahí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y la verdad es la palabra, y la palabra es la instrucción que Dios nos dio, y la instrucción que Dios le dio inicialmente al hombre fue su palabra, la ley. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? En que cuando al cuarto día, cuando nosotros ya estamos en Dios y lo conmemoramos a Él y nos rendimos a Él, pues tú obedeces palabra. ¿Por qué se celebró el Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo ellos cuando estaban haciendo ellos allá, esas 120 personas en lo alto, para recibir el Espíritu Santo que llamamos el Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo? No, ellos estaban celebrando la fiesta, ellos estaban obedeciendo, estaban celebrando la fiesta que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la cuarta fiesta? La cuarta fiesta se llama Sukkot. ¿Y qué es Sukkot? La entrega de la palabra, la entrega de la instrucción que Dios le dio al hombre. Ellos lo que estaban haciendo era recibir. Fíjense lo siguiente, estaban esperando, cumpliendo una instrucción, porque estaban celebrando la fiesta de cuando Dios entregó la instrucción al hombre. ¿Ven que todo tiene un patrón, como lo hablamos inicialmente? ¿Ves? Estaban esperando, cumpliendo una instrucción, y estaban celebrando una instrucción que Dios les dio. ¿Desde dónde? Desde el inicio. Y que se debería estar celebrando perpetuamente, como lo leímos ahí. Es perpetuo. ¿Se acabó? No. Lo que pasa es que nos hemos ido por las ramas. Maestro, ¿me Señora, permite leer Levítico 23, 2 al 10, por favor, para aclarar sí, claro, un ahí poquito están el las tema fiestas. de las fiestas? Sí, ahí están las fiestas, claro que sí. Bueno, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en los tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. Y él continúa enumerando. Entonces es importante que leamos este Levítico 23, porque él continúa con toda la celebración de las fiestas y el mencionar todas las fiestas que se deben celebrar. Amén, así es. Bueno, no lo había ido a ello y no lo había leído, pues por tratar de mitigar tiempo, y estaba tratando de resumirles, pero sí, ahí dice específicamente cómo se debe celebrar y todo esto. Hoy en día no hay un templo físico como lo había en ese tiempo que Dios se lo entregó a Moisés, pero es que nosotros somos el templo, y lo que es hoy en día como se debe celebrar es una conmemoración, porque a quien se celebra ahí, como dice el texto, ahí podemos decir, porque escrito está que son las fiestas es de Yahweh, no del pueblo hebreo. Si tú eres pueblo, ahora eres pueblo. Cuando no conocíamos de Dios no éramos pueblo, ahora sí sois pueblo. Entonces debes de dejar de celebrar esas fiestas paganas para venir a celebrar a tu Dios. Amén.
porque todas esas fiestas tienen un significado profético que nos direcciona directamente al que te dio la salvación. Y tú celebrando otros dioses paganos, ay, es que el día del Padre, el día de San José, celebrando demonios, cuando el que debería celebrar es a tu Dios. Amén. Amén. Cuando empezamos, Amén. y se los dejo de tarea que leamos esto, y después nos volvemos a ver para hablar más profundamente sobre esto. ¿Por qué? Cuando empezamos a verlo esto, de que obviamente no hay un templo y están todos esos artefactos de los que nos hablan y de cómo se debe hacer, porque es que Cristo ya fue el Cordero Pascual que se sacrificó, ya no hay que sacrificar un cordero allá, porque es que ese cordero ya se sacrificó, esa fiesta ya, pero no debemos de estar matando a nadie. ¿Qué debemos de hacer? Celebrar y conmemorar que ya se entregó por nosotros. Amén. Amén. ¿Qué debemos de, los panes sin levadura, qué debemos de hacer? Hombre, si la levadura es el pecado, pues debemos de apartarnos. Eso ya no es algo de que debemos de celebrarlo cada año y debemos de celebrarlo como dice ahí, de que hay fiestas de días, fiestas de años. Eso lo hablaremos después en otro tema, en otra clase, pero hay fiestas de días y fiestas de años. Estas son fiestas de días, las debemos de vivir todos los días, porque es que tú todos los días tienes que apartarte del pecado, todos los días tienes que conmemorar a tu Dios y vivir en pos de Él. Amén. Esto es conmemorativo. Amén. Y no es volver a judaizarnos y no es volvernos religiosos, no, es simplemente obedecer, porque es que la manera de que venga el Espíritu Santo y nos avive es la obediencia, porque la única manera de que el Espíritu de Dios se agrade de nosotros es con la obediencia, porque escrito está que la ira del Señor es sobre los hijos de desobediencia. De nada te sirve venir a una congregación, saber palabra, hacer milagros si no estás obedeciendo. Si tú en tu casa eres en la iglesia uno, pero en tu casa eres vulgar, grosero y todo, has dejado el pecado, no estás obedeciendo, eres un hijo de desobediencia, no estás agradando el corazón del Padre. Amén. Y así con cada uno de los días de la creación. ¿Qué pasó? Y para seguir resumiendo, ya después ustedes van a seguir analizándolo con respecto al orden que yo les estoy dando y los conceptos, tanto de los días como de la creación como las fiestas. ¿Qué pasó en el sexto día? El sexto día Dios creó al hombre. Es que ese hombre que yo creé, toca darle un día de perdón. ¿Qué fiesta se celebra ahí? La fiesta del perdón. ¿Cómo se llama? Yom Kippur, la fiesta del perdón. Dios creó, se da cuenta que todo tiene una conexión profética. Entonces, queremos el avivamiento, debemos de obedecer, debemos de cumplir y caminar en pos de Dios, obedeciendo lo que Él ya dejó estipulado. Amén. Hay algo que yo me salté, qué pena, y fue el quinto día. El quinto día que se celebra la fiesta de las trompetas. ¿Y qué creen? La fiesta de las trompetas, ¿cierto? ¿Y qué pasó el quinto día de la creación? Dios creó los animales y se celebra la fiesta de las trompetas. ¿De dónde salen las trompetas con las que se toca el cuerno? De los animales. Los animales nos dan los cuernos con los cuales anunciamos. ¿Y qué también pasa en la quinta fiesta? El regreso de nuestro Señor va a ser en un día de fiesta de celebración. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que son 7 fiestas, de las cuales proféticamente ya se cumplieron 4. Falta por cumplir las otras 3. Y en ese orden, ¿cuál es la fiesta que sigue? La fiesta de las trompetas. Y la que dice la palabra del Señor, dice que Él va a venir con voz de trompeta, con voz de mando. Desen cuenta que todo tiene un orden, un patrón, como lo hablamos ahorita, iniciando la clase. Amén. Amén. Y la última fiesta, ¿cuál es?
La La boda fiesta de los del cuernos. Cordero. ¿Y qué pasa? Las bodas del Cordero. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó el séptimo día? Es el día de descanso. ¿Cuándo vamos a descansar nosotros? Hasta que estemos con Él. Hasta que nos vayamos con Él. Amén. Milenio. Entonces, mis amados, queremos un avivamiento, empecemos a obedecer palabra. ¿Quieres ser lleno y renovado del Espíritu Santo? Conoce a tu Elohim, enamórate de tu Dios. ¿Quieres conquistar el corazón del Padre? Lee palabra, estúdialo, así como estudias a tu novia. Estudia palabra, conoce a tu Dios. Y cuando eso ocurra, entonces dice la palabra, y ya lo hemos dicho varias veces, lo que tengo yo es lo que le imparto a ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que nuestras iglesias estén avivadas si yo no estoy avivado y no conozco a mi Dios? ¿Cómo voy a pretender que ellos lo conozcan si lo que yo tengo yo les doy? Si tú que eres pastor no conoces a tu Dios, ¿cómo pretendes que ellos lo conozcan si ellos conocen lo que tú les das? Amén. Amados, amén. Vamos a orar, vamos a hacer la clase y de aquí amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo hermoso, Padre amado. Señor, hoy te pido no solamente por mí, sino por mis amados hermanos que han estado aquí y que han estado allí en clase virtual, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tu palabra dice, escrito está, que todo lo que te pidiéramos en el nombre de Él, tú lo harías, Señor, oh Rey de Gloria. Señor, que en verdad pongas en nosotros hambre y sed de tu presencia, de tu espíritu, que pongas en verdad ese amor, Señor, que empecemos realmente a adorarte, Señor, que realmente empiece a haber ese sacrificio de amor por ti, Señor, que no importa si llueve o truene realmente, Señor, porque que si estamos cansados tú renuevas, que entendamos que tú renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo, Padre amado, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te damos, Señor, gracias, amén y amén.